Hay ruidos que no existen en el mundo, pero abren puertas por dentro como si fueran llaves heredadas. Si esta primera frase ya te toca, te pido algo íntimo. Dale like al video y suscríbete. Tu gesto me ayuda a seguir compartiendo historias que quizá salven a alguien. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde nos ves? Respiro. Me llamo Noemia Aparecida Brandão. Tengo 72 años y soy la señora del pañuelo floreado que vende cocadas en la puerta de la iglesia los domingos. Mis canas se adelantaron a mi calendario, quizá porque el tiempo me pasó por encima con botas. He decidido hablar ahora porque la semana pasada mi nieta, con 6 años recién cumplidos, lloró despacito detrás de la puerta del cuarto, asustada por un ruido en el pasillo. Ese sollozo giró una cerradura vieja en mi pecho. Vivo con calma aprendida, en un barrio donde la plaza suena a cucharillas y misa de 11. Los domingos me pongo el delantal, ato el pañuelo con flores pequeñas y salgo al atrio con una bandeja de cocadas, coco rallado, azúcar, paciencia y un poco de limón. La gente me conoce por el dulce y por el saludo. Buenos días, hija, digo, y la moneda tibia de cada venta me recuerda que sigo de pie. Nadie ve el temblor que escondo bajo las mangas, ni el inventario de recuerdos que ordeno como si fueran frascos en una alacena. Aprendí a sonreír sin mentir. Sonrío a lo que tengo, no a lo que pasó. La fe es un hilo que no siempre entiendo, pero lo sujeto con los dientes. No busco ser recordada, ni que mi nombre suene más que el repique de campanas. Hablo para que otras niñas no sean olvidadas, para que lo que yo callé no se repita en ninguna casa con paredes finas. Mi voz es un papelito doblado que pasa de abuela a nietos, de amiga a quien necesite valor. Quien me ve vender dulces quizá piense que mi vida es azúcar. Yo sé que el azúcar se derrite con el calor y que el calor del miedo no perdona. Por eso hoy vengo con las manos limpias y el relato entero. No traigo espectáculo. Traigo una cadena que se oxida y por fin se suelta. Si me tiembla la respiración, no es por falta de aire. Es porque voy a entrar en una habitación cerrada durante décadas. El motivo de hoy cabe en un susurro, un pasillo, un crujido, el llanto bajito de una niña que no entiende todavía la cartografía del peligro. La abracé sin hablar. Le dije que aquel ruido no tenía dientes y sentí en mi paladar el sabor antiguo de la mentira necesaria. No quise dormir. Puse agua a hervir sin razón. Me quedé sentada, mirando la puerta entreabierta como si vigilara el siglo pasado. Entonces entendí. El miedo no se hereda, se corta. Y para cortarlo hay que nombrarlo. No puedo prometerle a mi nieta que el mundo se portará bien, pero puedo prometerle que en esta casa los ruidos no mandan. Por eso abro la ventana de mi memoria y dejo que entre el frío. No soy santa ni mártir. Soy una mujer que aprendió a remendar con hilo grueso lo que nació fino. La vida me enseñó a hablar bajito y a escuchar fuerte. En el mercado regateo centavos. En la iglesia rezo nombres. En la cocina cuento minutos. Mi moño apurado sostiene más de lo que parece. Días de cansancio, noches sin sueño, un idioma de silencios que nadie me tradujo. Hice de las cocadas un oficio y del abrazo otro. Cuando alguien me pregunta por qué sigo vendiendo con lluvia, digo que el cuerpo necesita rutina para no deshacerse. Y sin embargo, la verdad es otra. Frente a la repisa donde guardo los moldes, el pasado pone su silla y se sienta conmigo. Hoy le pediré que se levante. Lo que voy a contar late en un tiempo de madera y polvo, de casas que crujían como barcos quietos y de pueblos donde todos sabían todo sin saber nada. No busco culpables fáciles ni héroes perfectos. Busco decir en voz alta lo que tantas veces dije por dentro. Había amor, sí, y también había miedo. Había pan en la mesa y, sin embargo, faltaba aire. No quiero adornar ni desnudar lo vivido más de lo justo. Quiero que quien escuche entienda cómo se desordena una casa desde un gesto pequeño, cómo se abren grietas que caben en un susurro. Las fechas exactas se me mezclan como harina, pero el cuerpo recuerda, olores, sombras, puertas a medio cerrar. Aprendí que el lenguaje de la violencia no siempre grita. A veces ordena, a veces reza,
A veces te llama por tu diminutivo mientras te quita el suelo. También aprendí que el silencio, cuando no es descanso, es cárcel. Durante años creí que mi historia era un secreto privado, un nudo que debía proteger para que nadie se cayera. Ahora sé que ese nudo estrangula y que la cuerda se corta mejor entre dos manos. Si me escuchas desde tu cocina, desde el autobús o desde una guardia de hospital, quédate un poco más. No vengo a acusar tu pasividad, vengo a pedirte compañía. A veces resistir empieza con sostener la mirada de otra mujer que por fin se atreve. Tengo 72, pero mientras escribo estas líneas siento también los 12 que fui, los 15, los 17 que no supieron a juventud. No voy a hablar con morbo ni con ira desatada. Hablaré con la precisión de quien ha contado demasiadas veces los azulejos del pasillo. Si me pierdo, volveré por el olor a leña. Si me callo, será para tomar impulso. Esta es una historia de familia, de promesas torcidas y de puertas que aprendí a asegurar por dentro. Es sobre todo una historia de niñas, la que fui, la que me mira desde el futuro y la que anoche lloró detrás de la puerta. Rompo el silencio para que el pasillo nunca más sea amenaza. Ahora, si estás conmigo, empezamos. Recuerdo mi infancia en el distrito de Río do Peixe como un cuadro pintado con colores sencillos, pero vivos. Las mañanas tenían olor a café recién colado y a tierra mojada después de la regada que mi madre hacía en el patio. La casa de madera crujía como si navegara en un río lento, y yo solía imaginar que éramos marineros varados en medio de montañas. Allí, entre los tablones que dejaban pasar el frío en invierno, aprendí que la pobreza duele menos cuando se comparte alrededor del brasero, con risas y canciones desafinadas. Mis hermanos, Seca y Dora, eran mi refugio y mi responsabilidad. Yo inventaba juegos para hacerles olvidar el estómago vacío, y ellos me regalaban un amor sencillo que todavía siento en la piel. El pueblo era pequeño y cada rostro era conocido. La plaza central era el corazón. Allí se mezclaban el repique de las campanas con el grito del vendedor de naranjas y el canto de los gorriones que revoloteaban sin miedo entre los bancos de piedra. Mi padre, hombre de manos ásperas, siempre buscaba un jornal en construcción o en el arreglo de alguna cerca. Cuando traía unas monedas extras, pasaba por la venta de don Nivaldo y compraba un pedazo de bolo de maíz que partíamos en 3 trozos iguales. Aquel gesto, pequeño y solemne, nos parecía un banquete. Mi madre, cansada pero siempre sonriente, lavaba ropa ajena hasta que sus manos quedaban arrugadas como pasas, y aún así tenía fuerzas para acariciar nuestra cabeza antes de dormir. El sonido de la radio del vecino era la música de fondo de nuestras tardes. Se escuchaban novelas, partidos de fútbol y a veces alguna canción que nos hacía bailar con pasos inventados en el suelo de tierra. Yo tomaba una escoba como si fuera guitarra, y Dora reía tanto que terminaba con hipo. Seca, más tímido, observaba, pero en sus ojos había chispas que me decían que también soñaba. La pobreza no nos robaba la imaginación, al contrario, nos empujaba a inventar mundos donde éramos ricos en abrazos y en cuentos. A veces me pregunto si aquellos juegos no fueron mi primer entrenamiento para sobrevivir a lo que vendría después. Nuestra casa olía a leña y a jabón casero. Los días se marcaban con campanas, la del amanecer para ir a la escuela, la del mediodía para volver a casa, la del atardecer llamando a la oración. Mi madre repetía que la fe era el único tesoro que no podían quitarnos, y yo la escuchaba mientras ayudaba a batir la ropa contra la piedra. Seca se escapaba a Mom, veces al río a pescar con los amigos, y Dora se quedaba conmigo, observando cómo inventaba historias mientras barría el patio. «Haz que la escoba sea un caballo», me pedía, y yo obedecía, galopando entre las gallinas. Esos instantes me parecían eternos, como si el mundo entero fuera apenas nuestro corral. El invierno llegaba con un frío que se colaba entre las rendijas, y para calentarnos, mi padre nos sentaba cerca del fogón de leña y contaba historias de cuando era joven. Yo lo miraba como si fuera invencible, con esa voz grave que retumbaba en la madera de las paredes. Nos hablaba de carreteras que quería construir,
de casas grandes que soñaba levantar para nosotros. Nunca nos prometió riquezas, pero sí la certeza de que, aunque poco, siempre tendríamos un plato de comida y techo bajo el cual dormir. Aquella seguridad era mi manta favorita. No sabía entonces que el destino tenía planes distintos, que los cimientos de nuestra casa se agrietarían por causas más fuertes que el amo. Voluntad. El verano, en cambio, traía otro tipo de abundancia. Mangos dulces que caían en el patio, maíz asado en brasas improvisadas y tardes interminables de juegos bajo el sol que quemaba los hombros. Los niños del barrio venían a jugar a la pelota, y el eco de nuestras risas se expandía como si el pueblo entero respirara junto a nosotros. Mi madre observaba desde la ventana, con un pañuelo en la cabeza, y me gritaba que cuidara a mis hermanos. Yo asentía con orgullo. Era su ayudante, su pequeña guardiana. Nunca pensé que esas responsabilidades de niña serían el entrenamiento para un peso mucho mayor, que caería sobre mí demasiado pronto. Las fiestas patronales eran la cúspide de nuestra felicidad. La iglesia se llenaba de velas, la banda tocaba marchas alegres y las calles olían a buñuelos y a vino barato. Mi padre se ponía su camisa buena, la de los domingos, y mi madre trenzaba mi cabello con paciencia. Dora corría con un vestido heredado y Seca intentaba imitar a los mayores, levantando la barbilla. Esos días éramos como cualquier otra familia del pueblo, sin diferencias. Caminábamos juntos, rezábamos juntos, reíamos juntos. Yo guardaba esas memorias como si fueran piedras preciosas escondidas en el bolsillo, porque intuía, aunque no entendiera del todo, que la felicidad era frágil como cristal. Recuerdo que, en esas tardes, me gustaba acostarme sobre la hierba del patio y mirar las nubes. Les ponía nombres: castillos, barcos, dragones. Dora se echaba a mi lado y preguntaba: ¿a dónde van? Yo le respondía que las nubes viajaban a lugares donde la tristeza no llegaba. Ella sonreía y cerraba los ojos como si pudiera seguirlas. Seca, desde la sombra, nos lanzaba piedrecitas para llamar la atención. Aquella complicidad era nuestra fortaleza. Éramos un trío inseparable, 3 corazones latiendo en un mismo ritmo. Lo que no sabíamos era que ese ritmo se quebraría con un solo golpe y que la música de nuestra infancia cambiaría para siempre. El olor a pan recién horneado de la vecina era el despertador de muchas mañanas. A veces, cuando sobraban migajas, nos las regalaba envueltas en papel. Mi madre siempre agradecía con una sonrisa humilde y me pedía que aprendiera de la generosidad de la gente. Lo poco compartido se multiplica, repetía. Esas palabras se quedaron tatuadas en mí, porque crecí viendo cómo, incluso en la escasez, la bondad podía florecer. Yo creía firmemente que el mundo era un lugar seguro, donde los mayores siempre protegían a los pequeños y donde la justicia estaba escrita en los gestos cotidianos. Mi ingenuidad era un manto suave que me cubría los ojos. Las noches eran de silencio interrumpido por grillos y por el murmullo del río cercano. Me gustaba escuchar las historias de mi madre sobre su infancia en otro pueblo. Historias de miedo que terminaban siempre con una carcajada para que no tuviéramos pesadillas. Seca se dormía rápido, Dora me abrazaba fuerte y yo me quedaba un rato mirando las sombras, danzar en la pared. No tenía miedo entonces. La casa era frágil, sí, pero era nuestra, y su fragilidad no nos amenazaba. Creía que nada podía romper ese círculo de ternura que nos envolvía. Creía que siempre seríamos así, 3 niños protegidos bajo el ala de nuestros padres. Los domingos, cuando no había feria, mi padre nos llevaba al río. Allí, mientras pescaba, nos dejaba jugar con el agua hasta empaparnos. Dora chapoteaba con risa contagiosa y Seca intentaba nadar como los mayores, moviendo brazos torpes. Yo recogía piedritas lisas para guardarlas como tesoros. El regreso era cansado, pero placentero. Caminábamos descalzos por los caminos de tierra, con los pies manchados y el corazón ligero. Aquellos paseos eran postales grabadas en mi memoria, testigos de un tiempo donde la sencillez nos bastaba. Nunca pensé que un día miraría esos recuerdos con nostalgia
y con la amarga certeza de que eran la calma antes de la tormenta. El olor a jabón de ropa me recuerda siempre a mi madre. Ella cantaba mientras lavaba, canciones antiguas, medio desafinadas, pero llenas de ternura. Yo la observaba desde la puerta con admiración. En esos momentos entendía que la fuerza no estaba en los músculos, sino en la capacidad de sonreír mientras la vida apretaba. Su espalda encorvada y sus manos agrietadas eran el sostén de nuestra casa. Yo soñaba con crecer rápido para ayudarla más, para que descansara. Ella me miraba y decía: «Niña, guarda tu infancia, no corras». No sabía entonces que esa infancia se me escaparía pronto, sin que yo pudiera detenerla. El patio era nuestro mundo. Había gallinas, un limonero y una higuera que nos regalaba frutos dulces cada verano. Mi padre construyó con sus manos un columpio rudimentario, atando una cuerda al tronco más fuerte. Ese columpio era nuestra ventana al cielo. Pasábamos horas empujándonos unos a otros, riendo hasta marearnos. Cada empuje era una promesa de vuelo. Yo me sentía libre, ligera, creyendo que nada podría interrumpir esa sensación. Esa ingenuidad era un regalo, pero también una venda que me impedía ver las sombras que poco a poco empezaban a acercarse desde los bordes de nuestra historia. Los días de mercado eran un acontecimiento. Acompañaba a mi madre con la canasta de mimbre y caminábamos juntas hasta la plaza. El bullicio de voces, los colores de las frutas, el olor a especias y a queso fresco llenaban mis sentidos. Allí se tejían las historias del pueblo, entre trueques y saludos. Mi madre compraba lo justo: arroz, frijoles, un poco de café. Yo soñaba con los dulces que brillaban en los puestos, pero rara vez alcanzaba. Aún así, la experiencia me parecía un festín. El regreso cargado de bolsas era un desfile humilde pero victorioso. Me sentía orgullosa de ayudarla a llevar peso, como si pudiera compartir la carga de su vida. Había también tardes tranquilas en las que nos sentábamos en la puerta de la casa a observar el movimiento de la calle. Vecinos que iban y venían, niños corriendo, perros ladrando. Todo parecía seguro en esa pequeña comunidad donde todos se conocían por nombre. Mi madre saludaba a cada uno con cordialidad, y yo aprendía el valor de la convivencia. En esas horas creía firmemente que el futuro sería una prolongación de esa calma. Crecer, estudiar, trabajar, formar una familia. Nada me hacía sospechar que el destino tenía escondido un golpe que trastornaría todas mis certezas, como si el suelo bajo mis pies se partiera de repente. La escuela era mi refugio, aunque los pupitres estaban gastados y las paredes desconchadas. Allí me sentía libre. La maestra me animaba a leer en voz alta, y yo disfrutaba al descubrir mundos lejanos en cada página. Dora me miraba con admiración, y Seca copiaba mis deberes en secreto. La educación era un lujo que mi madre defendía con uñas y dientes. El saber es la única herencia que te puedo dar, me repetía. Yo absorbía esas palabras como si fueran un rezo. Creía que con los libros podría cambiar el destino, construir un futuro distinto para nosotros. No sabía que pronto ni los libros ni las palabras podrían protegerme. El amanecer era siempre el mismo ritual. Gallos cantando, olor a leña, el frío que se colaba en la cama. Me levantaba antes que mis hermanos para ayudar a mi madre en los quehaceres. Barría el patio, encendía el fogón, calentaba agua. Ese orden me daba seguridad, como si al repetir los gestos pudiera mantener al mundo en equilibrio. Mi madre me sonreía agradecida, y yo me sentía grande, capaz de sostener algo más que mi propio cuerpo. Esa sensación de utilidad era un bálsamo. Nunca imaginé que pronto tendría que multiplicar esas fuerzas para enfrentar un vacío que la rutina no podría llenar. Los animales también eran parte de nuestro universo. Un perro mestizo nos seguía a todas partes, y las gallinas correteaban libres por el patio. Yo les hablaba como si fueran confidentes, y ellos me respondían con miradas que yo creía comprender. Había algo de magia en esa convivencia. El ladrido del perro nos avisaba de visitas,
El cacareo de las gallinas era la banda sonora de nuestras meriendas. Aquella vida sencilla, marcada por sonidos familiares, era la melodía de mi infancia. Una melodía que se detendría bruscamente, como un disco rayado, cuando el destino decidiera romper nuestra armonía. El contraste entre la luz de esos recuerdos y la oscuridad que vino después es lo que todavía me duele. Si cierro los ojos, puedo ver a mi madre colgando la ropa en el tendedero, a mi padre afilando sus herramientas, a Seca jugando con piedras y a Dora corriendo con el vestido heredado. Todo parecía eterno, como si nunca pudiera acabarse, pero la eternidad se rompió el día en que la tos de mi madre se convirtió en sangre en el pañuelo. Ese instante fue el quiebre, el inicio de una cadena de silencios que cambiarían para siempre nuestra historia. La primera señal de que algo se desmoronaba llegó en forma de tos. Al principio era un carraspeo ligero, de esos que uno atribuye al polvo del patio o a las madrugadas frías. Mi madre lo escondía con sonrisas, pero yo veía cómo sus ojos se nublaban cada vez que el pañuelo se teñía apenas de rosa. La rutina siguió igual un tiempo. Ella lavaba, cocinaba, cantaba bajito, pero la tos se volvió más fuerte, más larga, más cruel. Una noche, mientras cenábamos, tosió tan fuerte que el paño que sostenía contra los labios se manchó de rojo. El silencio cayó como piedra. Nadie dijo nada, pero todos supimos que la vida había cambiado. Los días siguientes fueron de visitas al médico del pueblo y de remedios caseros que no lograban contener la marea. Mi madre se debilitaba como vela consumida. Mi padre, con el rostro endurecido, buscaba soluciones en cada esquina. La noticia llegó como sentencia. Necesitaba tratamiento en la capital, lejos de nosotros. Yo tenía el presentimiento de que ese viaje no sería un paréntesis breve, sino un corte profundo en nuestra historia. La idea de separarnos de ella me apretaba el pecho como un puño, invisible. Quise protestar, gritar, aferrarme a su falda, pero solo asentí, tragando lágrimas porque entendí que no había otra salida. La víspera de su partida fue una vigilia silenciosa. La vi preparar una pequeña maleta con ropa sencilla y un rosario que guardó con cuidado. Dora dormía abrazada a su brazo y Seca se hacía el fuerte, escondiendo el llanto bajo la manta. Yo me quedé despierta, mirando cada movimiento, grabando en mi memoria la cadencia de sus manos, la forma en que se recogía el cabello. Cuando me acarició la mejilla, sentí que ese gesto era un adiós largo disfrazado de despedida breve. «Portaos bien, cuidaros entre vosotros», susurró. Yo respondí con un nudo en la garganta. «Sí, mamá». Era la promesa más difícil que había hecho. El día de la partida, el amanecer fue gris. El carro que la llevaría a la estación se detuvo frente a nuestra casa. Mi padre cargó la maleta sin mirar atrás, como si no quisiera que la emoción lo quebrara. Yo abracé a mi madre con todas mis fuerzas, aspirando su olor a jabón y a café. Ella me susurró que la fe nos mantendría unidos, que cada oración nos cosería la distancia. La vi alejarse, envuelta en un chal, su figura empequeñeciéndose hasta desaparecer tras la polvareda del camino. El silencio que quedó después fue tan pesado que ni los pájaros del patio se atrevieron a cantar. Con mi madre ausente, la casa se sintió hueca, como si hubieran arrancado el corazón y dejado solo las paredes. Mi padre, perdido en su dolor y en la búsqueda de trabajo, decidió que lo mejor era llevarnos a la casa de los abuelos maternos hasta que ella mejorara. «Será solo un tiempo», prometió con la voz quebrada. Yo quería creerle, pero mi instinto me gritaba que nada volvería a Ledains a ser igual. Tomamos unas pocas pertenencias: ropa, un retrato de familia, un pañuelo que todavía olía a mi madre. Dora preguntaba cuándo volveríamos y Seca guardaba silencio, mordiendo los labios. Yo, en medio de los dos, intentaba sostener un equilibrio imposible. Atravesamos la portezuela que separaba nuestra infancia conocida del mundo nuevo de los abuelos. La casa del abuelo, de paredes blancas y patio grande, se levantaba con imponencia. Allí nos recibió mi abuela, con manos callosas y mirada cansada, y mi abuelo, al que todos en la villa llamaban Don Gentil. El nombre le caía como un traje que no le pertenecía.
Era un hombre de sombrero bien puesto, de voz grave y órdenes firmes. Su apretón de manos no transmitía afecto, sino control. Ese primer día su severidad parecía solo rigidez de anciano, reglas estrictas, silencios impuestos en la mesa. Yo me dije a mí misma que podía soportarlo, que todo era temporal. Las rutinas cambiaron pronto. Ya no había risas en la mesa, ni cuentos antes de dormir. Había horarios, miradas vigilantes y un aire de solemnidad que me oprimía el pecho. Mi abuela rezaba constantemente, como si cada oración fuera un muro de protección. Yo me refugiaba en esos rezos, aunque sospechaba que no bastarían. Extrañaba la voz de mi madre, sus canciones desafinadas, la calidez de su abrazo. En su lugar había órdenes cortas y un silencio que se volvía cada vez más incómodo. La casa crujía de otra manera, no como barco, sino como cárcel. Sentía que estábamos atrapados en un espacio donde la ternura no encontraba hueco. Los primeros días intenté convencerme de que todo era un mal sueño. Paseaba por el patio, cuidaba a Dora, ayudaba a Seca con pequeñas tareas, repitiendo los gestos que solían darnos alegría, pero cada intento se deshacía ante la presencia imponente de mi abuelo. Su mirada era un candado, su voz un martillo. Todo lo que hacía parecía estar bajo juicio. Empecé a dormir mal, despertando con el menor ruido, temiendo que el futuro se acercara con pasos firmes. La promesa de mi padre de que todo mejoraría empezó a sonar lejana, como un eco sin dueño. En mi corazón nacía una sospecha. La verdadera tormenta no era la enfermedad de mi madre, sino lo que nos esperaba allí. El día en 1909, que comprendí que nuestra infancia había quedado atrás, fue una tarde cualquiera. Estábamos en el patio, Seca intentando reparar un juguete roto y Dora jugando con piedritas. Yo miraba hacia la puerta del galpón, donde mi abuelo entraba y salía con pasos calculados. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, como si el aire mismo me avisara de un peligro invisible. En ese momento supe que no solo habíamos perdido a nuestra madre por la enfermedad, sino que estábamos a punto de perder la inocencia, que aún nos quedaba. La verdadera ruptura no estaba en el pañuelo manchado de sangre, sino en la sombra que empezaba a crecer dentro de nuestra propia familia. La tos de mi madre había abierto una grieta, pero lo que vino después sería un abismo. Yo, que hasta entonces había vivido entre juegos y cuentos inventados, estaba a punto de conocer el peso del silencio y del miedo. Y aunque aún no lo sabía, aquel traslado a la casa del abuelo sería el inicio de una etapa donde cada día era una batalla. Invisible. Nunca más volvería a ser la niña que jugaba a convertir la escoba en caballo. A partir de ese momento, mi vida se dividió en dos: el antes luminoso y el después lleno de sombras. Al principio, mi abuelo se mostraba únicamente severo. Tenía un modo de hablar que no admitía réplica y una presencia que llenaba los rincones de la casa. En la mesa reinaba el silencio, roto solo por el tintinear de los cubiertos y el repaso de las normas que parecía inventar sobre la marcha. No se mastica, con ruido, no se mira por la ventana, no se habla sin permiso. Yo obedecía con la esperanza de que esa obediencia me protegiera. Mis hermanos, más pequeños, no entendían del todo y solían recibir miradas duras o golpes en la mesa. Yo me interponía con gestos suaves, intentando desviar la atención. Creía que mientras él se fijara en mí, ellos estarían a salvo. El galpón fue el escenario de los primeros escalofríos. «Ven conmigo a buscar leña», ordenaba con voz firme, y aunque quería negarme, las piernas me llevaban como si no fueran mías. Allí, el olor a madera húmeda y a herramientas oxidadas se mezclaba con un silencio que pesaba más que los troncos apilados. Sus manos, que deberían haber sido de abuelo, se volvían garras que sujetaban con más fuerza de la necesaria. No gritaba, no hacía aspavientos. Bastaban sus palabras bajas, cortantes, para convertirme en estatua. «Si hablas, tu madre empeora», me susurró una noche. Ese chantaje me amordazó por dentro. El miedo aprendió a vivir en monetisín. Mi piel. La manipulación era un veneno lento. Mi abuelo se mostraba ante los vecinos como un hombre respetable, trabajador, de palabra firme. Lo llamaban Don Gentil con admiración,
sin sospechar la contradicción de aquel apodo. En la iglesia se sentaba en primera fila, rezando con fervor y saludando a todos con un gesto digno. Nadie hubiera imaginado la otra cara, la que yo conocía en el galpón o en los pasillos oscuros de la casa. Esa doble vida me confundía. ¿Cómo podía ser el mismo hombre, el que bendecía con voz solemne y el que me clavaba en el suelo con amenazas? Comprendí que el peligro no siempre tiene rostro de monstruo, a veces se disfraza de virtud. Los primeros episodios de abuso eran más psicológicos que físicos. Me hacía cargar pesos que no correspondían a mi edad. Me aislaba de mis hermanos con excusas. Me obligaba a quedarme sola bajo su mirada. Cada palabra suya era un candado. No necesitaba levantar la voz. La tensión en sus cejas, el apretón en el hombro, el silencio prolongado bastaban para reducirme. Yo buscaba en la mirada de mi abuela un refugio, pero ella estaba hundida en rezos interminables, como si no viera o no quisiera ver. Los rezos llenaban la casa, pero no tapaban el eco de mi miedo. Yo callaba, porque el silencio parecía el único escudo que me quedaba. Mi cuerpo empezó a reaccionar con rigidez. Ante su voz, me inmovilizaba. Aprendí a respirar sin ruido, a caminar sin huellas, a esconder mis temblores. Me envolvía en ropas largas aunque el calor apretara, intentando desaparecer en mi propia piel. Los ojos de mis hermanos buscaban respuestas en mí, y yo les ofrecía solo sonrisas forzadas y juegos inventados para distraerlos. No podía permitir que sospecharan lo que pasaba. Era como si me hubieran condenado a sostener dos mundos, el de la inocencia que quería proteger para ellos y el de la oscuridad que me caía encima cada vez que escuchaba el llamado de mi abuelo. Recuerdo una tarde en que me pidió ayuda para ordenar herramientas en el galpón. Seca quiso acompañarme, pero él lo frenó con una sola mirada. Me quedé sola, rodeada de hierros y de maderas, sintiendo que cada sombra era un cómplice. Cuando intenté alejarme, su mano me sostuvo con fuerza. «Tú sabes guardar secretos», murmuró. Esa frase me atravesó como cuchillo. No lloré, porque entendí que las lágrimas podían darle más poder. Simplemente me quedé quieta, como si la inmovilidad pudiera convertirme en invisible. Esa noche, al acostarme, sentí que ya no era niña. Había envejecido de golpe, como si mis huesos cargaran un peso que no les correspondía. El terror psicológico se instaló en cada rincón. No hacía falta que me llamara. Bastaba el sonido de sus pasos para que mi estómago se contrajera. Cada crujido del piso era una amenaza. Vivía en alerta constante, como si una campana interior sonara sin descanso. Cuando escuchaba su voz grave, hablando con los vecinos en la puerta, me estremecía al pensar en la diferencia entre lo que ellos veían y lo que yo sufría. Me sentía atrapada en un teatro cruel. Él representaba al hombre ejemplar, y yo, obligada, interpretaba a la nieta obediente. El público aplaudía sin saber que detrás del telón se cosía un infierno. Intentaba refugiarme en los rezos de mi abuela, pero ella estaba ausente. Repetía letanías sin mirarme a los ojos, como si temiera descubrir en mí una verdad incómoda. Yo también recé, pidiendo que mi madre regresara pronto, que me salvara de esa sombra. Cada noche me dormía, imaginando su voz, como un bálsamo que podía espantar al miedo. Pero la realidad era otra. Ella estaba lejos, luchando contra su enfermedad, sin sospechar la otra batalla que sus hijos libraban. Esa soledad era un pozo profundo. Me di cuenta de que, aunque rodeada de familia, estaba sola en la defensa de mi propio cuerpo y del de mis hermanos. El tiempo empezó a medirse en estrategias para evitar al abuelo. Me levantaba antes del amanecer para terminar tareas y no tener que ir al galpón después. Inventaba excusas para mantener a Dora cerca de mí. Fingía fiebres para Seca, todo con tal de evitar que quedaran expuestos. Mi vida se convirtió en un tablero de ajedrez donde cada movimiento debía calcularse para esquivar un peligro. Mientras tanto, mi rostro aprendió a sonreír con naturalidad fingida para no levantar sospechas en la gente del pueblo. Nadie podía imaginar que tras esa sonrisa había una niña desgastada por la tensión. Hubo una noche en que escuché sus pasos detenerse frente a mi puerta. Mi corazón golpeaba tan fuerte que pensé que despertaría a mis hermanos.
La manija se movió, pero él no entró. Se quedó allí, un rato largo, respirando fuerte hasta que se alejó. Yo me quedé despierta hasta el amanecer, abrazando a Dora y a Seca, jurando en silencio que los protegería a toda costa. Esa promesa se convirtió en mi motor. Entendí que, aunque pequeña y asustada, debía resistir. El monstruo vivía bajo el mismo techo, y yo tendría que aprender a enfrentarlo en silencio, mientras buscaba la manera de mantener viva la esperanza. Con el paso de los meses, el silencio se convirtió en mi compañero inseparable. Era un silencio pesado, no de calma, sino de supervivencia. Aprendí a guardar en mi pecho cada palabra que me quemaba la lengua, porque entendí que cualquier ruido podía ser peligroso. Mis días se llenaban de rutinas pensadas para proteger a Seca y Dora. Terminaba las tareas más rápido que nadie. Inventaba juegos que nos mantenían dentro de la casa y buscaba pretextos para que no se acercaran al galpón. Mi infancia se redujo a una lista interminable de precauciones. Mientras otros niños corrían libres por el pueblo, yo caminaba sobre un suelo lleno de cristales invisibles. Las noches eran las más largas. Me acostaba fingiendo sueño, pero en realidad vigilaba el corredor. Cada crujido, cada sombra bajo la puerta, me hacía contener la respiración. A veces me levantaba de puntillas y colocaba un balde de agua frente a la puerta. Si alguien intentaba abrirla, haría ruido y yo podría reaccionar. Seca dormía profundamente, agotado por los juegos improvisados del día. Dora se acurrucaba contra mí, buscando calor y protección. Yo no dormía, solo cerraba los ojos de vez en cuando, obligándome a descansar unos minutos, aunque el miedo nunca me dejaba del todo. Mi cuerpo empezó a mostrar señales de ese desgaste. Bajé de peso. Mis ojeras eran profundas y mis manos temblaban al menor sobresalto. Mi abuela notaba algo, pero lo atribuía al trabajo duro o a la tristeza por la ausencia de mi madre. Nunca preguntó más allá. Yo agradecía en silencio esa indiferencia, porque me daba margen para ocultar lo que realmente pasaba. Usaba camisas de manga larga, incluso en pleno verano, cubriendo moretones y rasguños. Cuando alguien preguntaba, sonreía con naturalidad aprendida y respondía que me había caído jugando. Las mentiras eran mis muros de contención. El hambre se mezclaba con el miedo. Muchas veces me olvidaba de comer, ocupada en calcular cómo evitar el próximo encuentro con mi abuelo. Mi estómago se encogía, pero mi preocupación mayor era mantener a Seca y Dora alimentados. Les servía la mejor parte del guiso, escondiendo mi plato medio vacío. Cuando mi abuela me reprendía por no terminar la comida, me llevaba las sobras en silencio y las tragaba a la fuerza, solo para que no sospechara. Mi cuerpo resistía como podía, pero mi mente vivía en alerta constante, como un animal salvaje que nunca puede bajar la guardia. Empecé a desarrollar pequeños escondites dentro de la casa. Había un rincón detrás del armario donde guardaba un cuaderno viejo, algunas piedritas que Dora me regalaba y una medalla que había sido de mi madre. Ese rincón era mi santuario secreto, el único lugar donde me permitía llorar sin ser escuchada. Allí escribía frases sueltas, garabatos sin sentido, como si las palabras pudieran absorber parte de mi miedo. Nunca me atreví a escribir la verdad completa, porque temía que alguien lo encontrara. Pero ese espacio escondido me recordaba que todavía tenía algo propio, un refugio interior que nadie podía arrebatarme. El cansancio se volvió mi segunda piel. Había mañanas en las que apenas podía mantenerme de pie, pero aún así me levantaba antes de que amaneciera para encender el fuego y preparar las tareas del día. Si yo fallaba, mis hermanos quedarían expuestos. Esa responsabilidad me mantenía erguida, aunque por dentro me sintiera al borde del colapso. Mi vida entera giraba en torno a un objetivo silencioso: que Seca y Dora no cargaran con el mismo peso que yo. En sus ojos encontraba el único motivo para seguir resistiendo. Su inocencia era un faro en medio de la oscuridad. A veces, cuando los veía reír, me preguntaba cómo lograba mantenerles intacta esa alegría. Era un milagro pequeño, tejido con mis mentiras piadosas y mis distracciones improvisadas. Les inventaba historias sobre nuestra madre, exagerando sus anécdotas para que la sintieran cerca.
Les decía que cuando regresara traería regalos y que cada día que pasaba era un día menos de espera. Esas narraciones eran mi manera de darles esperanza, aunque yo misma ya no creía en promesas. Me dolía mentirles, pero prefería ver sus sonrisas que escuchar sus llantos. El cuerpo hablaba aunque yo callara. Las marcas aparecían en lugares visibles, y yo me las ingeniaba para disimularlas. Caminaba con pasos medidos, cuidando que nadie notara mi cojera ocasional. Si me preguntaban, inventaba caídas en el patio o tropiezos jugando. Mi abuela rezaba más, como si esas palabras cubrieran las grietas de mi piel. Yo la dejaba creer, porque en su fe encontraba una especie de protección indirecta. Aunque sus rezos no detuvieran al abuelo, me servían de muralla invisible, una muralla que al menos me hacía sentir acompañada por algo más grande que mi miedo. El silencio, sin embargo, no solo me protegía, también me encerraba. Había noches en que deseaba gritar, correr hasta la plaza y contarle a todos lo que ocurría. Imaginaba la cara de los vecinos, horrorizados, y cómo se rompería la máscara de respetabilidad de mi abuelo. Pero la voz de él, siempre presente en mi memoria, me recordaba: si hablas, tu madre muere más rápido. Esa amenaza era un candado en mi garganta. Yo no podía arriesgarme a cargar con esa culpa. Así, cada día elegía callar, y cada día ese silencio me pesaba más, como una piedra atada al cuello. Me volví experta en escuchar. Cada sonido era un mensaje: el crujido de la escalera, el chirrido de la puerta, el golpe del viento en las ventanas. Mi oído distinguía entre pasos ligeros y pasos firmes, entre la respiración de Seca y el andar del abuelo. Vivía en un estado de alerta constante, como si mis sentidos estuvieran siempre encendidos. Esa hipervigilancia me desgastaba, pero también me mantenía viva. Yo sabía que no podía fallar. Cada error podía costar caro. Mi silencio no era solo mi cárcel, era también el techo que protegía a mis hermanos. Hubo días en que mi cuerpo pedía descanso y mi mente imploraba rendición. Me sentaba en el patio, mirando el cielo, preguntándome por qué a mí, por qué a nosotros. Pero no había respuestas, solo la certeza de que debía seguir adelante. A veces pensaba en mi madre, en su sonrisa suave, y me aferraba a la idea de que su lucha contra la enfermedad era también la mía. Ella peleaba por su vida en la capital, y yo peleaba por la nuestra en aquella casa. Era como si estuviéramos unidas por un mismo hilo invisible, sosteniéndonos mutuamente en batallas distintas. Los días se repetían con la monotonía de un castigo. Me levantaba, trabajaba, vigilaba, callaba. El calendario no tenía significado, solo contaba las noches sobrevividas. Sin embargo, en medio de esa rutina había pequeños destellos. La risa de Dora cuando inventaba un cuento absurdo, la mirada cómplice de Seca cuando entendía mis silencios, el olor a pan recién horneado de la vecina que se colaba por la ventana. Esos instantes eran breves, pero suficientes para recordarme que la vida todavía contenía algo más que miedo. Me aferraba a ellos como a migajas, convencida de que algún día formarían un camino de salida. Empecé a notar que mis hermanos también aprendían a adaptarse. Seca me miraba con atención, como si entendiera que mis movimientos escondían mensajes. Dora, demasiado pequeña, aceptaba mis inventos sin cuestionar. Me dolía verlos moldeados por el mismo silencio que me oprimía, pero al mismo tiempo sentía orgullo. Estaban aprendiendo a resistir. Conmigo, esa complicidad silenciosa nos unía más que nunca. Éramos 3 niños enfrentando un gigante, cada uno con sus armas invisibles. Yo me repetía que mientras permanecieran a mi lado, aún había esperanza. Mi abuelo parecía disfrutar de ese control absoluto. Su autoridad no se limitaba a órdenes o castigos. Era un juego de sombras donde él decidía todo. A veces me miraba fijamente, sin decir palabra, y yo entendía que aquel silencio era peor que un grito. Me mantenía alerta incluso en sus ausencias. Era como si su sombra habitara la casa, aunque él no estuviera. Esa presencia constante me robaba la calma, pero también me entrenaba. Sin saberlo, estaba aprendiendo a resistir, a construir dentro de mí
una fortaleza silenciosa que un día se volvería arma. Las semanas se convirtieron en meses y yo ya no recordaba la sensación de vivir sin miedo. Mi infancia se había transformado en un campo minado y cada paso debía ser calculado. Sin embargo, había algo dentro de mí que se negaba a morir. Una pequeña chispa de esperanza, una voz diminuta que me decía que no todo estaba perdido. Esa voz era la que me impulsaba a seguir inventando estrategias, a seguir protegiendo, a seguir callando. Aunque el silencio fuera cárcel, también era mi manera de sobrevivir. Y mientras sobreviviera, existía la posibilidad de que algún día llegara la libertad. Una tarde, mientras Dora dormía y Seca jugaba en silencio, me quedé mirando la puerta del galpón. Sentí un escalofrío y, al mismo tiempo, una certeza. No podía vivir eternamente en esa prisión. El silencio me había salvado hasta ahora, pero también me estaba consumiendo. Necesitaba encontrar otra salida, otra forma de resistir. No sabía aún cómo ni cuándo, pero en ese instante supe que el silencio no podría ser mi única estrategia. Era un escudo, sí, pero también una cadena. Y yo, aunque todavía niña, empezaba a soñar con el día en que rompería esa cadena para siempre. El primer signo de resistencia nació de un gesto minúsculo. Una tarde, mientras mi abuelo me ordenaba cargar un cesto de leña más grande de lo que podía, decidí dejarlo caer a propósito. Fingí torpeza, pero en realidad era una forma de decirle que no siempre obedecería con perfección. Su mirada se oscureció y yo sentí miedo, pero también una chispa de satisfacción. Era como si, en medio de la prisión, hubiera encontrado una rendija por donde entraba un poco de aire. Esa rendija se convirtió en mi secreto, un refugio interno que me recordaba que aún tenía capacidad de decidir. Comencé a estudiar sus rutinas con cuidado, como si cada gesto suyo fuera una pista. Sabía a qué hora prefería sentarse en el patio, cuándo se iba al pueblo, cómo contaba los pasos al subir la escalera. Me volví atenta a los detalles, el chirrido de una puerta, el sonido de sus botas, la cadencia de su respiración. Ese conocimiento me daba ventaja, aunque fuera mínima. Con cada observación, diseñaba estrategias para mantener a mis hermanos lejos de él. Era como jugar una partida de ajedrez silenciosa, donde yo no podía mover las piezas a mi antojo, pero sí podía retrasar sus avances. Fue entonces cuando apareció una aliada inesperada, doña Celeste, la nueva vecina. Era viuda de un profesor y su mirada era distinta al de Storestar a la del resto del pueblo. Una tarde, me ofreció un trozo de pan dulce porque sobró, pero en realidad me estaba regalando atención. Notó mis mangas largas en pleno verano y no hizo preguntas directas, pero sus ojos me atravesaron como si supieran más de lo que yo admitía. Niña, quien te lastima no te quiere, dijo despacio, casi en un susurro. Esa frase fue un golpe y un alivio al mismo tiempo. Por primera vez, alguien me ofrecía otra narrativa, distinta de las amenazas de mi abuelo. Doña Celeste comenzó a acercarse con sutileza. A veces me prestaba un libro, otras veces me enviaba un recado con Dora. En uno de esos billetes escribió: «Cuando digas ahora, yo escucho». Guardé esas palabras como un amuleto, escondidas en mi rincón secreto detrás del armario. Saber que existía una persona dispuesta a oírme me dio una fuerza que no conocía. No hablé aún, no podía, pero esa promesa silenciosa era como una cuerda lanzada en medio del abismo. Aunque no me atreviera a sujetarla todavía, sabía que estaba allí, esperándome. Pequeñas rebeldías empezaron a brotar en mi rutina. Cerraba la puerta del cuarto con llave cuando podía, cambiaba los candados de lugar, derramaba sal en la cocina para retrasar la cena y así evitar que mi abuelo me mandara al galpón. Eran actos diminutos, casi invisibles, pero para mí eran victorias. Cada obstáculo que lograba interponer entre él y nosotros era un respiro ganado. No siempre funcionaban, y a veces él lo notaba, pero yo me mantenía firme en mi papel de niña obediente, escondiendo mis maniobras bajo una máscara de sumisión. Esa doble vida se convirtió en mi campo de batalla. Seca empezó a sospechar que algo pasaba.
Un día me preguntó por qué no quería que se alejara al anochecer. Yo lo abracé fuerte y le respondí que era mi manera de cuidarlo. No insistió, pero desde entonces me obedecía sin protestar. En sus ojos vi un entendimiento silencioso, como si intuyera más de lo que decía. Dora, en cambio, seguía creyendo en mis inventos, las fiebres que la obligaban a quedarse conmigo, los juegos que la mantenían ocupada mientras yo calculaba los pasos del abuelo. Ellos eran mi razón de resistir y también la prueba de que mi lucha no era en vano. Hubo un día en que mi abuelo, sospechando mis maniobras, me miró fijamente y me dijo: «Crees que puedes engañarme, pero yo siempre sé la verdad». Esa frase me heló la sangre, pero también confirmó que mis pequeños actos estaban funcionando. Lo vi más calculador, más atento, y entendí que el peligro aumentaba. Pero lejos de rendirme, me obligué a ser más astuta. Si él vigilaba mis movimientos, yo aprendería a disfrazarlos mejor. Si él buscaba quebrarme, yo encontraría nuevas formas de resistir. La partida de ajedrez